Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Es un privilegio estar esta noche una vez más en la presencia de nuestro Dios. Glorioso. Él es bueno. Amén. Todo Él es el maravilloso. tiempo. Gloria a Jesús. Él es misericordioso. Gloria. Su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Así es. Así que las misericordias de hoy no van a ser las mismas de mañana. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ese es el pueblo que necesita. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Póngase de pie y abra su Biblia. En el libro de Nehemías vamos a leer esta noche. Nehemías capítulo 4. Y vamos a leer solamente un versículo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, amén. Vamos a leer el versículo 6 de Nehemías capítulo 4. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Lo leemos una vez más, dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aleluya. Cierre sus ojos y oramos esta noche. Padre que estás en los cielos, Señor amado. bendito Dios, esta noche te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, porque es tu misericordia, Dios mío, la que nos tiene esta noche delante de la que ti. nos mantiene, Padre. Gracias, Padre, porque es tu amor, es tu gracia, es tu bondad, Señor, la que nos tiene esta noche. Gracias, Cristo glorioso y poderoso, santo Padre, y ahora te bendito. rogamos en el Gracias, nombre de Jesús. Jesús Sí, Señor que amado. traigas tu palabra, Oh, Cristo glorioso. que hables a nuestra Oh, vida, Rey a la eterno. mía primeramente, Aleluya, Señor. Padre Habla, celestial. Padre, Sí, enséñanos, danos sí, el Cristo glorioso, consejo sí. y danos oídos dóciles, Señor, Aleluya, para poder Padre. comprender Gracias. tu palabra. Sí, Te lo Señor. rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche, a la luz de este versículo y de todo el capítulo número 4, quiero hablar del tema: edifiquemos los muros. Aleluya. Edifiquemos los muros. Quizás como introducción y en el contexto de todo esto, lo que estaba sucediendo era que los muros de la ciudad de Judá habían sido destruidos. Dios, a causa del pecado de Judá, había dicho que los iba a entregar al rey de Babilonia, y efectivamente fue lo que sucedió. Así es, así es. Dios los entregó en cautiverio porque el pueblo de Israel y Judá, y ya les expliqué por qué la Biblia habla de Israel y de Judá en el mensaje pasado, se habían olvidado del Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y se habían ido tras dioses ajenos y habían hecho lo que les daba su regalada gana, ofendiendo al Dios Todopoderoso. Jesús. Dios había dicho a través del profeta Jeremías que Él los iba a entregar a cautiverio, pero que también después de un tiempo los iba a hacer volver a la tierra de Jerusalén.
70 años iban a pasar para que este pueblo pudiera regresar a Jerusalén a volver a adorar a su Dios. Y efectivamente Dios, que tiene palabra, Dios que es fiel a sus promesas, cumplió lo que había dicho. Así es. Pasaron 70 años en cautiverio y a los 70 años Dios los visitó. Dice la palabra de Dios en Esdras, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, que Dios puso, o que Dios hizo sentir en el rey Ciro, para que él volviera, o para que él dictara durante o en todo su reino, y para que escribiera de que todo aquel que quisiera volver a Jerusalén para reconstruir el templo podía volver. En Esdras se nos menciona, hermanos, acerca de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Este fue el primer grupo que salió de Babilonia hacia Jerusalén para reconstruir el templo. Definitivamente el diablo, que el Señor lo reprende esta noche, Amén. nunca ha querido que los hijos de Dios adoren a su Dios. Todo el tiempo ha querido poner tropiezos, todo el tiempo el enemigo ha querido impedir que el pueblo de Dios adore a su Dios. Pero Dios, que es bueno, que es grande, que es misericordioso, hizo de que aquel rey llamado Ciro hiciera que los que quisieran volver del cautiverio a Jerusalén volvieran. Y volvió un grupo muy numeroso hasta Jerusalén para reconstruir el templo. Y efectivamente, hermanos, el templo empezó a ser reconstruido. Pero hacía falta algo, y eran los muros de la ciudad. Y alguien puede decir, hermano, pero si lo que importa era el templo y no los muros, porque en el templo es donde se adora a Dios. Y es cierto, lo más importante era el templo, porque era donde se daba adoración a Dios. Pero también los muros eran importantes, porque en los tiempos bíblicos toda ciudad estaba amurallada. ¿Y cuál era la razón de que las ciudades estuvieran amuralladas? Era porque las murallas o los muros protegían a toda la ciudad de las invasiones de los enemigos. Así es. ¿Se acuerdan de Jericó? Sí. La Biblia dice que era una ciudad, Jericó era una ciudad que tenía unos muros bien fuertes, y que humanamente era imposible de derribarlos. Así es, sí, señor. Pues lo mismo era Jerusalén. Jerusalén estaba rodeada por un muro, la cual cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, los muros fueron derribados, sus puertas fueron quemadas. Es decir, no había quedado nada que protegiera a la ciudad, y mucho menos al templo de Dios. Entonces, si no había muro, era fácil para los enemigos llegar hasta donde estaba el templo y volverlo a destruir. Y esa era la razón por la cual Nehemías dice que en el capítulo 2 de Nehemías
Dice el versículo 1: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías, hermanos, estaba, como dice aquí, con el corazón quebrantado, porque él había venido en el primer grupo junto con Esdras y sacerdotes y mucho pueblo a reconstruir el templo. Y él tenía su corazón quebrantado cuando él veía los muros de la ciudad que estaban derribados y sus puertas quemadas. Quizás para algunos esto no tenga mucha importancia, pero para Nehemías esto era importantísimo. Y es por eso que él sentía el quebranto en su corazón. Y es por eso que él estaba triste delante del rey. Porque él no podía concebir de cómo aquella ciudad que un día fue grande, una ciudad en la cual Dios gobernaba, ahora estaba destruidos sus muros y sus puertas quemadas. Realmente, hermanos, a mí me eriza la piel cuando leo algunos versículos de este capítulo 4, porque aquí en estos versículos, ya los vamos a leer, se muestra de cómo estos hombres o este pueblo tenían una determinación para llegar y reconstruir los muros de la ciudad. Dios había puesto en el corazón de Nehemías y de todo el pueblo que regresó del cautiverio reedificar los muros. Y cuando Dios pone en el corazón de alguien hacer algo, es porque Dios quiere hacer una obra grande. Amén, así es. Así que cuando Dios ponga en su corazón el deseo de hacer algo, hágalo. Aleluya. Porque Dios quiere hacer una obra grande en usted y en los demás. Gloria. Pero como sabemos que cada vez que los hijos de Dios quieran trabajar por la obra de Dios, va a haber un enemigo que se va a oponer. Y eso así va a ser. Cada vez que usted disponga su corazón para servirle a Dios, van a haber tropiezos. ¿O va a decir que es mentira? Claro. No es mentira, es cierto. Yes. Porque el enemigo nunca ha querido que el pueblo de Dios esté o salga en victoria. Sí. El enemigo nunca ha querido ver al pueblo de Dios feliz adorando a su Dios. Así es. El enemigo siempre ha querido poner tropiezos, poner estorbos para que el cristiano o el hijo de Dios no haga lo que Dios le ha mandado. ¿Quién nos ha mandado a nosotros Ay, Señor mío, nuestro a edificar Señor. esta obra? Aleluya, nuestro Dios. Vive el Señor. Amén. ¿Cierto? Y por eso estamos esta noche Amén, aquí. amén. Gloria a Porque Dios. el Señor nos ha mandado a hacer esta obra. Gloria a Cristo. Así como a Nehemías Dios le puso en su corazón ir y reedificar los muros, así usted y yo hemos sido enviados por Dios a hacer esta obra en este Así lugar. es, sí, Señor. Pero como digo, el enemigo siempre se va a oponer. Dice en el versículo 1
de este capítulo 4, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esta palabra escarnio quiere decir que hizo burla. Se burló de los judíos. Y dice, y el versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, la derribará. Fíjense que cuando yo estaba escribiendo el mensaje, yo le iba a poner otro título. Le iba a poner, no dejes que las zorras derriben tu muro. Aleluya. Por esto que dice aquí. Pero el Señor puso en mi corazón que lo titulara de otra manera. Gloria. Porque este mensaje de las zorras es otro mensaje para Así otro es, día. así es, así es. Yo te Bendito. voy a dar un adelante. Gloria. ¿Saben que las zorras se mencionan en varios libros de la Biblia? Y a mí me llamó la atención eso. Se menciona en el Cantar de los Cantares. Se menciona en Libro de los Jueces, cuando Sansón amarró las colas de 300 zorras. Se menciona en Jeremías, en el Libro de Lamentaciones. Se menciona en Mateo y en Lucas. Y entonces a mí me llamó la atención ¿por qué? ¿Por qué razón en la Biblia se menciona tantas veces a las zorras? Pero ese mensaje para otro día. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Así que no se lo pierdan. Amén. Que vamos a hablar de las zorras. Gloria. Pero lo cierto es que los enemigos de Israel y de los judíos no querían dejar que los que habían venido de la cautividad reconstruyeran los muros. Era tan grande la burla que, como dice aquí, este hombre llamado Tobías dijo que lo que ellos estaban edificando, si se subía una zorra, la iba a botar. Lo que este no sabía, que el Dios que había mandado a Nehemías y a estos hombres a reconstruir el muro, por débil que fueran, Dios es poderoso para sostenerlos. Aleluya. Lo que este no sabía es que a estos hombres los había mandado el Dios que los había sacado de la Gloria a esclavitud de Dios. Egipto. Aleluya. Lo que este no sabía es que el Dios que peleaba con ellos era el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Amén. Hermanos, esta noche debemos de tener claro de que el Dios que nosotros nos ha enviado a levantar esta obra en este lugar es el Dios que hizo los cielos. Gloria, y la gloria, tierra. gloria. El Dios que nos ha mandado a reconstruir los muros de esta iglesia, de esta congregación, es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, así es. Por lo tanto, aunque el enemigo se enoje, Sí, señor. aunque el enemigo se oponga, vamos a reconstruir Amén, este amén. templo. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios nos ha mandado. Amén. Y cuando Dios manda, Él da el apoyo. Así es. Él no nos manda solos. Gloria. Porque si usted y yo edificáramos solos, entonces si una zorra destruyera nuestro mundo. Aleluya. Pero Dios nos tiene en este lugar. Gloria a Dios nos Cristo. ha mandado, hermanos, a reconstruir los muros. Así es. Los muros de su vida espiritual y los muros de esta congregación. Amén, amén. Los muros de su obra. Sí, Señor. Ahí estaban aquellos hombres queriéndose oponer para que ellos no reconstruyeran los muros. En realidad, hermanos, el enemigo todo el tiempo va a querer oponerse. Pero Dios, que es poderoso, no lo va a permitir. Amén, gloria a Dios.
Cuando Nehemías supo que aquellos hombres se querían oponer a la reconstrucción de los muros, oigan lo que le dijo al Señor en el verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Señor mío. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. La oración de Nehemías, hermanos, era una oración en la cual le estaba pidiendo de que Dios viera el menosprecio, que viera la burla, que viera la oposición que estos hombres estaban haciendo por la obra que él había mandado hacer. Y él le dice, somos objetos de su menosprecio. No cubra su iniquidad. Es decir, Nehemías lo que le estaba diciendo al Señor, Señor, no perdones lo que están haciendo porque se están oponiendo a lo que tú has mandado hacer. Así es. Y Dios, que todo lo oye, escuchó su oración. Dice en el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. A pesar de la oposición del enemigo, el pueblo siguió trabajando. Gloria a Dios. El pueblo no se detuvo. Aleluya. El pueblo siguió adelante porque sabían que quien nos había mandado a hacer la obra era su Dios. Gloria a Dios. Hermanos, a nosotros, quien nos ha mandado a hacer esta obra es nuestro Dios. Amén, aleluya. Por lo tanto, no debemos de detenernos. Sí, y no importa que el enemigo quiera oponerse, vamos a seguir adelante haciendo esta obra. Así es, así es. Vamos a seguir adelante, hermanos, haciendo la obra de Dios, porque Él nos ha mandado que la hagamos. Así es, Señor. Y luego dice en el verso 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Andol, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho. El diablo se enojó más, porque vio que el pueblo no se detuvo con las amenazas que ellos tenían. Esto, hermanos, tiene que servirnos de ejemplo a nosotros, para que entendamos de que el enemigo se va a oponer, pero que no nos debemos detener ante nada. No importa que el enemigo nos ponga tropiezos, no importa que el enemigo quiera que nosotros desistamos de hacer la obra de Dios. Debemos de saber que vamos a seguir adelante porque esa es la orden de nuestro Dios. Así es. Y dice verso 8 que conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Oigan hasta dónde estos eran capaces. Como vieron que no pudieron amedrentar al pueblo y el pueblo siguió trabajando, entonces dice que quisieron atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero esto es lo maravilloso. Dice entonces, verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Me llama la atención esto porque dice Nehemías entonces, cuando el enemigo se encolerizó más y quisieron atacar a Jerusalén, entonces dice Nehemías, oramos a nuestro Dios. Y me llama la atención porque no solamente oraron, no solamente le dijeron, Señor, mira lo que está pasando, haz tú lo que quieras con ellos. Aquí vamos a esperar, Dios, a que tú hagas la obra. No.
Dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Significa, hermanos, que hay que orar, pero que también hay que accionar. Así es, sí, Señor. Porque muchos de nosotros solo oramos y queremos que Dios obre, pero no hacemos nada por hacer la obra. Así es. Muchos de nosotros oramos al Señor esperando el milagro de Dios, pero nosotros no hacemos nada. Estos hombres oraron a Dios, pero pusieron guardas de día y de noche. Es decir, que la oración iba acompañada de la acción. La oración de estos hombres, hermanos, estaba acompañada de una acción que iba a hacer que los enemigos se dieran cuenta que había hombres valientes en ese lugar. Uy, gloria a Dios. Porque Dios no quiere cobardes en su Así es, obra. Señor. Dios quiere hombres y mujeres valientes. Así es, aleluya. Dios quiere hombres y mujeres que no se amedrenten Así por es. cualquier cosa. Así es. Porque en las iglesias hoy en día hay gente que por una mirada se amedrenta y dice, ya no sigo. Ay, Señor. En las iglesias hoy, hermanos, hay gente tan sensible que no se les puede decir nada, ni siquiera desde el púlpito, porque dicen, este hermano a mí me está tirando. Ay, Señor. Y solo a mí me tira. Jesús. Solo usted anda mal, por eso solo usted le cae. Aleluya. Dios santo, alabado. Por eso es. Rey de Todo gloria. aquel que anda mal, todo mensaje le cae. Ay, Porque Señor. anda mal. Ay, Jesús amado. Pero el que anda bien, ese cuando oye un mensaje, Gloria, ese gloria dice a Dios, gloria a Dios. Señor, amén. Así tiene que Bien, ser. Padre eterno. Aleluya. Estos hombres oraron a Dios, pero también pusieron guardas para cuidar la ciudad. Así es, así es. Ellos no se quedaron de brazos cruzados. No le dijeron, Señor, dame un trabajo, y sentados sin ir a buscar. Aleluya. Señor, sáname. Y Él tiene los médicos y no van. Ay, Señor. Señor, sáname. Y le han dado medicina y no se Me la la toma. toma. ¿Cómo quiere que Dios obre? Ay, Señor mío. Y la oración tiene que ir acompañada de la acción. Así es. Ahora, hay situaciones en las que Dios va a hacer la obra Ah, sin necesidad de que los médicos intervengan en el caso de los enfermos. sí, claro. Porque Dios es poderoso para hacerlo. Señor, claro. Pero Él, hermanos, actúa de diferente manera. Así es, Él trata con cada uno de nosotros de diferente manera. Señor, así Él es. no va a tratar conmigo como trató con usted. Ajá, ajá. Y dice verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Siempre va a haber alguien que va a ser pesimista ante la obra de Así Dios. Porque Judá dijo, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y ciertamente habían trabajado duro. Esos hombres, hermanos, habían trabajado duro. Y era cierto que sus fuerzas estaban debilitadas. Pero lo que no era cierto es que no iban a poder reedificar los muros. Porque de una manera o de otra Dios les iba a dar fuerzas para que eso se cumpliera. Porque Dios los había mandado a hacerlo. Así es. Y dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y matemos y hagamos cesar la obra. Una vez más, los enemigos oponiéndose a que Dios obrara. Y voy a saltar hasta el versículo 17 porque no me va a dar tiempo para todo el capítulo. Jesús amado. Pero yo les dije que a mí me eriza la piel cuando leo estos versículos. Porque aquí se ve, hermanos, el deseo enorme que tenía este pueblo de hacer la obra de Dios. Ellos estaban determinados. Ellos tenían claro cuál era el objetivo. Ellos tenían claro cuál era la obra que Dios les había mandado hacer. Dice en el versículo número 15:
Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dios había permitido que los que vivían en los pueblos de donde los enemigos eran, avisaran a los que estaban construyendo o reconstruyendo de que estaban tramando llegar y matarlos, porque eso es lo que dice aquí. Entonces el pueblo se preparó. Y dice el verso 16, desde aquel día, verso 16 dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá. Les digo que me eriza la piel porque de ver cómo estos hombres tenían el deseo enorme en su corazón de terminar la obra. Y es que cuando Nehemías sentía quebranto en su corazón, lo único que él quería era ver los muros de la ciudad edificados. Y todos aquí estaban involucrados. En este capítulo 4 nosotros encontramos de que todos estaban haciendo su obra. Nadie estaba sentado viendo que otro trabajaba. En el capítulo 3, si ustedes tienen tiempo mañana de leerlo, se van a dar cuenta que cada uno estaba haciendo la obra donde lo habían puesto a hacerlo. Pero estaban trabajando porque ellos querían ver los muros de la ciudad edificados. En el verso 13 dice entonces, por las partes bajas del lugar, detrás de los muros y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Oigan lo que hizo Nehemías. Cuando él se dio cuenta de que los enemigos querían atacarlos, él puso a las familias, pero no los puso solamente a trabajar en la obra, sino que dice que él los puso con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Es decir, Nehemías estaba preparando al pueblo para poder enfrentar al enemigo. Ellos no eran hombres de guerra, ellos habían llegado a reconstruir los muros. Pero Nehemías entendía que había la necesidad de pelear porque el enemigo estaba determinado a detener la obra. ¿Hasta cuánto nosotros, hermanos, estamos determinados a pelear por la obra de Dios? ¿Cuánto nosotros hemos, hermanos, determinado decir, yo no voy a dejar que el enemigo destruya esta obra? Puso a las familias con lanzas, con espadas y con arcos. Dice el verso 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, si nosotros no tenemos deseos de hacer la obra, acordémonos que tenemos familia que no conoce del Señor. Así es. Y yo le diría las mismas palabras que Nehemías le dijo: peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres, a los hombres y mujeres, peleen por sus maridos. Pero no con las demás mujeres, peleen contra el diablo. ¡Ay, santo, alabado!
Y peleen por sus casas. Aleluya. Porque hay por quien pelear. Gloria. Si usted no quiere hacer la obra de Dios, pelee porque tiene familia a la cual hay que rescatar. Ay, Señor. Y dice verso 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban todos los jefes. Esto es lo que me eriza a mí la piel. Oigan, verso 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Así es. Hermanos, esto nos habla del deseo ferviente de hacer la obra de Dios. Así es. Ellos sabían que tenían enemigos y ellos no se detenían de trabajar. Pero dice aquí que en una espada, con una mano, hacían la obra y en la otra tenían la espada. Sí. Eran hombres que estaban determinados a terminar la obra que Dios les había dado. Aleluya. Usted y yo, hermanos, debemos de tener claro que la obra que Dios nos ha encomendado debemos de terminarla. Así es. Y al igual que estos hombres, en una mano debemos de tener la espada del Señor. Ajá. Y con la otra debemos de trabajar. Aleluya. Dice porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a los lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Estos dos versículos, hermanos, a mí en realidad me erizan la piel. Porque yo digo, ¿cómo estos hombres estaban tan entregados y tan dedicados a la obra de Dios? Que ellos no se detuvieron. Ellos trabajaban en la obra, pero también estaban dispuestos a pelear si era necesario. Aleluya. Usted y yo, hermanos, debemos de trabajar en la obra. Y debemos de estar dispuestos a pelear contra el diablo, que el Señor lo reprende esta noche, Amén, para amén. poder terminar la obra. Gloria a que Dios Dios. nos ha Aleluya. encomendado. Debemos de edificar los muros. Los muros de nuestra vida espiritual debemos de edificarlos. Porque si usted no edifica muros, su templo está propenso a que el enemigo lo derribe. Oh, sí, Señor. Todos tenemos un templo, Así es. pero si no le edificamos muros, Aleluya. el enemigo puede entrar y puede derribar nuestro templo. Cierto. Hermano, ¿y cómo voy a edificar un muro? ¿Saben cómo se edifican muros? De rodillas delante de Dios. Amén. No hay otra manera. Sí. De rodillas delante de Dios vamos a hacer que Dios haga un muro alrededor de nuestro templo. Aleluya. Así es, Señor. De rodillas delante de Dios vamos a lograr que Dios haga un muro alrededor de esta congregación para que el enemigo no penetre y no bote. Gloria a Dios. De rodillas delante de Dios. Así es como vamos a edificar Así es, Señor. nuestros muros. Gloria a Cristo. Ayunando delante de Dios. Es como vamos a hacer que Dios, hermano, nos proteja y nos ayude. Sí, Jesús. Para que su obra crezca y avance. Gloria a Jesús. Para que su obra no se detenga. Yo sé que el anhelo de mi hermano pastor y de los pastores mío y de todos aquellos que estamos entregados a la obra de Dios es ver esta obra crecer. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el anhelo de todos Sí, Señor. los que amamos la obra de Dios. ¿O a ustedes no les gustaría ver esta obra crecer? Amén. Pero para eso tenemos que hacerlo de rodillas delante de Dios. No hay otra manera. La manera, hermanos, en que vamos a edificar los muros es así, de rodillas delante de Dios. Entonces, cuando nosotros nos pongamos delante de Dios de rodillas y nos humillemos delante de Dios,
Dios hará la obra, porque Él nos ha mandado y nosotros no estamos solos. Aleluya. Nosotros no peleamos solos. Señor. Él está con nosotros. Gloria a Dios. Pero Él quiere que nosotros tengamos la determinación que estos hombres tenían. Este pueblo sabía a qué lo había mandado su Dios. Jesús. Yo le pregunto esta noche, ¿usted sabe para qué lo ha puesto aquí su Dios? Amén. Aleluya. Pregunto una vez más. ¿Usted sabe para qué lo ha puesto aquí el Señor? Amén. Gloria a Dios. Ya fueron más. Ya. Aleluya. Hermanos, pero debemos de tener en el corazón el deseo de que Dios haga la obra con Así nosotros. es, Jesús. Porque nosotros no vamos a poder solos. Es Dios el que lo va a hacer por nosotros. Así es, así es. Pero esa es decisión suya y mía. Así es, Señor. Cierre sus ojos y oramos. Gloria a Cristo.